Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal Florecer con Educación Positiva. Hoy tengo el gusto de estar acompañada de Juan Sebastián Hoyos, rector del Colegio Tilatá, ubicado en el municipio de La Calera. Bienvenido, Juan Sebastián. Hola, querida Olga, muy contento de estar acá contigo y acompañándolos y muchas gracias por la invitación. Ante todo, pues agradecerle por haber confiado en nuestro programa Florecer con Educación Positiva, el cual se está implementando desde julio del año pasado en el colegio. Se está desarrollando todo un plan de formación dirigido a docentes. Entonces, me gustaría un poco que nos comentara, pues, cuáles fueron esas razones que los motivaron a ustedes a confiar en nuestro programa y a tomar la decisión de implementarlo desde el año pasado. Muy claro, sí, mira, lo primero es que el colegio tiene, el eje del proyecto tiene que ver con la formación humana, con el desarrollo del ser y todo lo que tiene que ver con educación positiva y con formación socioemocional, pues es también uno de los componentes principales cuando hablamos de esa formación humana, junto con otros temas como la formación en valores, por ejemplo, el autoconocimiento, el desarrollo de la dimensión espiritual. Entonces, hace parte, por un lado, del eje, de la esencia de nuestro proyecto educativo. Lo siguiente es que estudiando modelos exitosos y referentes teóricos a nivel mundial sobre la mejor manera de implementar la educación positiva, la educación humana, la formación humana, pues la teoría dice, la evidencia dice que la base es partir por la formación de los adultos, de los profesores, de los maestros. Sabemos que cuando hablamos de formación humana, eso nos enseña, se generan las condiciones para que se desarrolle y se libere el potencial en cada uno de los estudiantes, de los seres humanos, y en esto es fundamental el ejemplo, el ambiente que construimos y pues por supuesto cosas como la reflexión sobre las experiencias. Y cuando hablamos del ejemplo y cuando hablamos del ambiente que construimos, hablamos de la transformación personal y en eso los principales agentes y destinatarios son los profesores y bueno, los adultos que trabajan en una institución educativa. Entonces, por esa razón decidimos empeñarnos en este trabajo con los profesores, un trabajo además sostenido, de largo aliento, no una charla, no un taller, no una conferencia, sino un trabajo de un año de duración mmm, y que parta de esa transformación personal. Entonces, esa sería la otra razón. Y lo tercero es que cuando tomamos la decisión de hacer ese trabajo, de generar el espacio de trabajar con todo el grupo de maestros durante un año, estuvimos revisando distintas propuestas y nos gustó muchísimo la propuesta de Florecer, teniendo en cuenta que ustedes son personas pioneras en este tema, el trabajo que hay detrás también que se ha hecho de investigación en la Universidad del Bosque, la formación de ustedes, de las personas que lideran Florecer, la formación académica, sus cualidades humanas y también la propuesta que nos presentaron con esos ejes de trabajo, lo que tenía que ver con el desarrollo emocional por un lado y con las fortalezas del carácter, que son dos, como lo estamos conversando ahorita antes, Sí, sí. dos de los principales pilares de la educación positiva y el otro de pronto podríamos hablar de las herramientas contemplativas, del mindfulness, pero sin duda la propuesta de ustedes es una propuesta que le apunta a la esencia también y a lo que podría considerarse como el núcleo de la educación positiva. Entonces, por esas tres razones es que decidimos embarcarnos en este programa de formación con ustedes. Ujú. Pues vale la pena en estos momentos también resaltar que Juan Sebastián, antes de ser rector del Colegio Tilatá, estaba trabajando en el Colegio Gimnasio Moderno como vicerrector y allí también ya estaban desarrollando pues un modelo de bienestar. A veces hay personas que, digamos, conocen muy poco acerca de la educación positiva. Estábamos hablando de trabajar el eje que tiene que ver con educación emocional y también las fortalezas de carácter, o lo que se llama la formación en el carácter. Entonces, usted es un referente pues a nivel nacional e internacional en trabajar estos temas tan importantes y como usted bien lo dijo, que tienen una validación científica en donde se ha demostrado en muchas otras instituciones educativas de otros países que han logrado grandes beneficios. Por eso me gustaría, dada su trayectoria de más de 15 años como educador, desde cargos directivos y también como docente, docente que trabaja también yoga, meditación, psicología positiva, educación positiva, pues cuáles son estos beneficios que se generan en toda la comunidad educativa, porque sabemos que esto va dirigido a todos los actores, solamente que se empieza
digamos, por una fase y se va escalonando hasta llegar a toda la comunidad, de tal manera que esto se convierte prácticamente en una cultura distinta de la manera como empezamos a relacionarnos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que genera en una institución, en una comunidad educativa, empezar a trabajar estos pilares de la educación positiva? Claro, mira, los beneficios, lo primero que te diría es un beneficio para mí muy importante es atacar una problemática enorme que estamos viviendo y es una crisis que estamos viviendo como humanidad, como colectivo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, de salud mental después de la pandemia, pero incluso antes las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud era que para el 2030 las principales enfermedades que íbamos a enfrentar como colectivo no serían, por ejemplo, el cáncer, sino la depresión, la ansiedad, el estrés y posiblemente el suicidio también. Entonces estamos hablando de unas problemáticas muy graves que se vieron acentuadas después de la pandemia. Hay una crisis de salud mental y tenemos que actuar desde el sistema educativo de manera preventiva, por un lado. Entonces creo que hay un tema bastante importante. Y lo siguiente es que al trabajar con las distintas herramientas y en las distintas dimensiones de la educación positiva, si por ejemplo tomamos los modelos de bienestar, que no solamente son modelos de bienestar, porque sabemos que cuando el ser humano experimenta bienestar, florece, se desarrolla de una manera óptima. Entonces estamos hablando de cosas que son muy importantes para obtener vidas de plenitud, porque también sabemos que al sistema educativo es muy importante ir a aprender a desarrollar la dimensión intelectual, el pensamiento profundo, el pensamiento crítico, eso es esencial, pero no es lo único en la vida. Sabemos que en la vida hay otras dimensiones que son muy importantes para tener vidas de integralidad y de plenitud. La salud física, el desarrollo del cuerpo, por ejemplo. El desarrollo emocional, saber gestionar las emociones difíciles y saber cultivar de manera intencional emociones placenteras o positivas que potencian mucho que contribuyen de manera decidida al bienestar y a una vida de mayor desarrollo. Saber construir relaciones significativas, cómo es importante una red de apoyo, tener amigos, tener pareja, relacionarse bien con la familia, con los papás, con los hermanos, con los hijos. Encontrar un sentido en la vida, todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, con saber cuáles son mis fortalezas, yo para qué soy bueno, para qué sirvo, cómo me puedo relacionar mejor con los demás. Entonces, todas estas cosas que se trabajan desde la psicología positiva, desde la educación positiva, son beneficios cuando se trabajan de manera estructurada, seria, eh, utilizando las mejores prácticas, la evidencia que hay, los referentes, tanto teóricos como colegios referentes a nivel internacional, pues esos son los beneficios que se obtienen, que en últimas le aportan a ayudar a que las personas experimenten bienestar, esencial en este momento, cultiven y desarrollen la dimensión emocional, pero sobre todo puedan construir vidas de mayor plenitud, para que estemos preparados para afrontar la adversidad, que es algo que todo ser humano tendrá que vivir, distintas frustraciones, momentos difíciles, obstáculos y demás. Y dos, para poder construir vidas de mayor satisfacción, de mayor felicidad y de mayor plenitud, que es algo que todos queremos y es uno de los fines de la vida, según distintas tradiciones, filosofías y demás. Y efectivamente, pues está muy alineado con los propósitos del programa Florecer con Educación Positiva. O sea, como usted lo decía, es importante entender que es un proceso de formación, que es algo de larga duración. Ya hemos podido pues desarrollar aproximadamente 11 encuentros, los distribuimos cada con una frecuencia quincenal. Usted ha tenido la oportunidad de participar en alguno de esos encuentros, los hemos denominado biosemilleros porque entendemos que son espacios que transforman vidas humanas. Un poco, ¿qué podríamos resaltar de estos biosemilleros que se han realizado en el colegio con el equipo de docentes? Mira, varias cosas. Lo primero, que ustedes son personas muy preparadas, muy estructuradas, muy bien formadas. Dos, el trabajo que se hace donde se trabaja por grupos, se puede trabajar tanto a nivel de plenarias como por grupos. Tres, que la formación no se limita solamente a la información, digamos, a compartir las herramientas teóricas, sino también las herramientas prácticas. Cuatro, algo muy importante es que toda la formación de Florecer en mi sentir le apunta mucho al autoconocimiento, a la reflexión, a la mirada interna. Y yo creo que esta es una
herramientas más importantes para nosotros como seres humanos, mucho más en este momento en el que estamos viviendo, propiciar espacios para el autocuidado y para la mirada interna y el autoconocimiento. Creo que eso es fundamental. Y todo lo que tiene que ver también con la posibilidad de que los profesores se lleven ya herramientas prácticas, primero para su vida y después para trabajar con sus estudiantes en lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, con la gestión de emociones difíciles, complejas o negativas. Y más en este momento donde por un lado, esto es algo importante para el colegio, está, digamos, contemplado en nuestro currículo, en nuestro PEI, en nuestras planeaciones, pero son pocos los profesores que han tenido formación en temas emocionales, porque tradicionalmente no hace parte de los currículos de las universidades. Entre otras cosas, sabemos que el desarrollo de la inteligencia emocional es algo también relativamente reciente en los últimos 25 años. Eso por un lado. Entonces, contar con esas herramientas es algo muy valioso para ellos. Y sí, bueno, y lo otro que estaba viendo es, estamos viendo que los estudiantes están teniendo retos muy grandes, están teniendo retos muy grandes con las redes sociales, con la interacción, con los efectos de la pandemia, de estar todo momento, pues, durante tanto tiempo enclaustrados. Entonces, hay unos desafíos nuevos para los cuales los profesores no están preparados. Entonces, contar con estos espacios es una manera de atender esa problemática y de responder a esa necesidad de los profesores que también están pasando por momentos difíciles. Sabemos que la profesión docente es un quehacer de muchas realizaciones y de cosas maravillosas, pero también de muchos retos. Entonces, los profesores también tienen una necesidad de herramientas para su bienestar. Y eso ha sido algunas de las cosas que hemos vivido durante estas sesiones a lo largo de estos, ya vamos para cuánto, casi 8 meses de 8 trabajo. meses más o menos, sí, señor. Sí. Y la propuesta está, como usted lo dijo, para todo el año académico. Como sabemos, el colegio es calendario B, por lo tanto, estamos terminando más o menos en julio, está proyectado terminar esta formación. Entonces, sin duda, como vemos, se está rescatando esa parte humana del docente, ¿no? Que a veces nos olvidamos que es una persona que tiene una historia de vida, que tiene problemas, que le pasan cosas muy buenas también a veces como todas las personas presenta adversidades. Entonces, es un espacio para rescatar y empezar a trabajar desde eso que a veces no hablamos, ¿no? Andamos todos como tan en el corre-corre, como en piloto automático, muy centrados en cumplir con el currículo, en desarrollar las clases y no dejamos espacios para trabajar esa parte humana. Creo que, como usted también lo ha dicho, es fundamental empezar a trabajar con el docente para que él tenga herramientas para aplicarlas a su propia vida, para que indudablemente si él va a hablar de bienestar, pues el primero que tiene que estar bien es él. Si vamos a hablar de cultivar emociones positivas, también desde su práctica, que él lo pueda, digamos, realizar y llevar pues a su vida cotidiana y a su vida familiar. Entonces, sabiendo que pues la educación positiva tiene bastante sustento científico, se está desarrollando en muchos países con bastante éxito, se ha hecho investigación y los resultados hablan de los beneficios que ya comentamos. Ahora sería, ¿cuál es como el mensaje que les damos a muchas directivas que pueden, digamos, estar en sus manos, empezar a trabajar este tipo de programas en sus comunidades educativas? Mira, Olga, tú dices una cosa también que es muy importante y es que los profesores valoran mucho cuando se les dan espacios para trabajar en su ser, en el autocuidado, en la reflexión, porque siempre estamos pendientes desde capacitaciones muy técnicas, desde lo curricular, desde el modelo pedagógico, que por supuesto son esenciales para cualquier colegio. Pero cuando atendemos la dimensión humana de los profesores, ahí también hay un beneficio muy importante. Eso por un lado. Y en cuanto a lo otro, mi mensaje es, pues, recordar un poco cuál es el propósito de la educación. Y yo creo que la educación debe atender las distintas dimensiones del ser humano y no solamente la dimensión intelectual, por un lado. Entonces, cuando nosotros nos centramos en lo intelectual y en el desarrollo del pensamiento crítico, que repito, es algo fundamental también, pero desconocemos otras dimensiones que nos hacen humanos y que nos ayudan a construir mejores vidas. Y en última, lo que nosotros queremos desde la educación es ayudar a que nuestros estudiantes y nuestras comunidades, profesores, padres de familia, equipos administrativos, construyan mejores vidas. Uh -huh. Para eso se requiere de distintas herramientas y para eso se requiere de algo muy importante que es el cultivo de lo emocional, de las relaciones, que sabemos que es algo que le aporta tanta felicidad
o infelicidad y sufrimiento a las personas cuando hay dificultades. Y eso se puede cultivar, se puede desarrollar, se puede aprender, se puede mejorar. Y cuando le dedicamos tiempo también al autoconocimiento. Entonces creo que estos son cosas muy importantes en la educación y más en un momento como el que estamos viviendo como colectivo humano con tantos cambios, con lo que está pasando con la tecnología, con las transformaciones que va a haber, y es apuntarle a cosas que nos hacen de verdad muy humanos. El otro día estuve en una conferencia muy interesante a propósito de educación, de tecnología, de ética, y se decía, por ejemplo, con la inteligencia artificial, es posible que se supla lo que tiene que ver con el pensamiento. Hay máquinas que van a pensar por nosotros, ¿sí? O que ya lo hacen. O entonces uno se pregunta, bueno, si ya eso pasa, ¿en qué no nos van a reemplazar? O qué hace que nuestras vidas sean profundamente humanas? Y esas son dimensiones que tenemos que atender, lo emocional, las relaciones, el contacto con el mundo interno, lo espiritual, ¿sí? Y a eso le tenemos que dedicar tiempo y energía y reflexión en nuestras comunidades. Creo que hay que atenderlo. Y ahí también están respuestas a los desafíos que está planteando la tecnología y que seguirá planteando, ¿no? Mayores vacíos, por ejemplo, el vacío existencial que tenemos, la necesidad permanente de estar conectados con otros a través de las redes, de los aparatos, y eso es seguramente porque estamos muy desconectados de nosotros mismos. Y para eso, pues la educación positiva, entre otras cosas, pues provee respuestas y visiones interesantes que yo creo que son muy necesarias, cada vez más necesarias en nuestro sistema educativo y en nuestras comunidades. Y además que es posible, digámoslo así, incluir en el currículo precisamente espacios para trabajar educación positiva. A veces hay colegios, hay directivas que dicen, no, pero es que no tenemos el tiempo, no nos alcanzan, digamos, el tiempo para cumplir todos los contenidos que están en el programa o que están en el plan de estudios. Entonces vemos que definitivamente si se tiene pues una formación integral, porque eso es formación integral cuando atendemos también la parte del ser, y no solamente la parte del saber o del hacer. Indiscutiblemente se sacan también los espacios, los tiempos o se miran las estrategias o las alternativas para implementar un programa como Florecer con Educación Positiva. O sea, es decir, se puede hacer una flexibilidad en el currículo. Creo que precisamente la pandemia casi que eso fue lo que nos obligó a pensar que sí se puede trabajar desde la parte del ser, desde la dimensión emocional, desde la dimensión relacional, sin descuidar la parte académica, sino por el contrario, o sea, si trabajamos el todo, el saber que somos integrales, pues garantizamos incluso resultados más óptimos, estudiantes con un nivel académico mucho más alto, más exitosos y sobre todo personas que le apuestan, digamos así, al bienestar y a la felicidad. Muchas gracias, Juan Sebastián, por este espacio. Esperamos que muchas directivas, docentes, coordinadores, comunidades educativas, pues empiecen a generar espacios para trabajar propuestas como estas, como Florecer con Educación Positiva. Muchas Oiga, muchas gracias. gracias. Y el último comentario con lo que tú mencionas es eso. En cuanto a los espacios curriculares, Ujú. digamos que lo ideal es que esto sea transversal, pero a veces es muy difícil exigirle a un profesor, por ejemplo, de matemáticas o de ciencias o literatura, que además de abarcar sus conceptos y las habilidades que tienen que desarrollar, las competencias, haga desarrollo socioemocional. Pero hay Sí. espacios que ya están creados, por ejemplo, las direcciones de grupo, por ejemplo, la cátedra de paz. La cátedra de paz, que es una materia obligatoria según pues, nuestra legislación, es un espacio donde se puede hacer desarrollo socioemocional, porque sabemos que trabajar en las emociones es una manera de prevenir cosas como la ira, la violencia, mejorar la convivencia. No hay paz exterior posible si antes no hay paz interna, por ejemplo. Entonces, Ujú. hay espacios que ya están creados y donde podemos hacer desarrollo socioemocional, reflexión, búsqueda de sentido, autoconocimiento, trabajar en fortalezas del carácter, convivencia, en fin. Entonces, esos serían espacios que se pueden Ujú. aprovechar muy bien para estas cosas. Claro que sí, o sea, los espacios están, es mirar cómo de pronto empezamos a buscar precisamente alternativas para implementarlos, aprovecharlos al máximo y sobre todo lo que pues hemos hablado en esta charla, buscamos es realmente generar una cultura más amigable, más positiva, pacífica, tranquila, en donde las personas que allí convivan pues se relacionen de una manera basado, digamos, en el respeto, en la solidaridad y sobre todo pues tengan un mejor nivel de calidad de vida, ¿no? Que en últimas eso es lo que le apostamos a todos. Solamente se beneficiarán no solamente ellos, perdón, sino también sus familias, sus entornos más cercanos.
así es, totalmente. Muchas gracias, Juan Sebastián, por este espacio, por este mensaje. Esperemos que llegue a muchas comunidades educativas para empezar a implementar Florecer con educación positiva. Gracias por Muchas confiar gracias a en ti, Olga. nosotros. Que estés muy bien. Gracias.